Amigos de la plataforma ABC, les saludamos con mucho gusto. Agradezco la oportunidad de platicar en esta ocasión con el secretario de Salud del Gobierno Federal, el doctor José Narro Robles, un hombre que es casi paisano porque es nacido en el vecino estado de Coahuila. Bienvenido. Efectivamente, en Saltillo, y yo sé que esto va a generar envidia aquí en Nuevo León, pero pues ni modo. Soy de Saltillo orgullosamente y somos casi paisanos. Admiro esta tierra maravillosa de Nuevo León y en particular esta gran ciudad que es Monterrey. Gracias, José Luis, por la oportunidad. Al contrario, secretario, en una actitud muy de feña, antes nos dicen que Saltillo es la ciudad con mejor clima que tenemos nosotros. Sí, ustedes lo que dicen es eso, y también dicen que es la de fin de semana. Es correcto, es correcto. Pero es correcto. No, gracias. Somos dos entidades, sí, por supuesto, muy batalladoras, de mucha enjundia, de mucha fuerza, y dos de los motores que tiene este hermosísimo país. Siempre me da gusto venir aquí a Monterrey, y es un gusto, José. Doctor, gracias. Doctor, ¿cómo se puede manejar la salud en un estado en un país tan disímbolo como un país que es un mosaico de culturas, de hábitos? ¿Cómo se puede, y con carencias evidentemente, cómo se puede tener un equilibrio en materia de salud en este país? Cuesta trabajo, eso no hay ninguna duda, porque además hemos desarrollado los servicios dependiendo no del derecho que debieran tener todos los mexicanos, sino de la condición laboral. Trabajas para el Estado nacional, para los gobiernos, el municipal, el estatal o el federal, tienes un tipo de seguridad social. Trabajas para una empresa, tienes otro tipo de seguridad social. Trabajas en una empresa del Estado como Petróleos Mexicanos, un tercer sistema. Y así me puedo ir. O trabajas por cuenta propia, no tienes seguridad social, entonces los servicios de la Secretaría de Salud. Así se generaron nuestros servicios, nuestros sistemas, allá en la primera mitad del siglo XX. Entonces esto ha venido desarrollándose y en efecto, México es un país maravilloso, pero no puede uno dejar de reconocer que tiene enormes contrastes, que la desigualdad, la pobreza, la ignorancia, la muerte prematura, la injusticia nos acompañan, pero también es un país que ha desarrollado una gran infraestructura, José Luis, más de 22,000 unidades públicas de atención médica. Entonces vamos avanzando, es difícil, es cierto, hay rezagos sin duda, pero hoy la salud de los mexicanos, hay que decirlo y hay que reconocerlo, es mejor que la que teníamos hace 10 o 15 o 20 o por supuesto que hace 50 años. ¿Cómo se pone, qué listón tiene, qué tan alto está puesto el listón que tiene el gobierno del presidente Peña Nieto? ¿En dónde quieren dejar a México en materia de salud en el 2018? Cobertura universal. ¿En qué porcentaje? Al 100%. Todos los mexicanos debemos asegurarnos en estos 2 años y medio próximos que tengan la posibilidad de contar con acceso real a los servicios de salud. A lo mejor no a los servicios altamente especializados, pero sin duda los mexicanos deben tener resueltos los problemas fundamentales. El 85% de los problemas de salud, de los temas de salud, se resuelven en el primer nivel. Y más o menos cerca de un 10% en los servicios de hospitalización general. Tenemos que alcanzar esto. Yo creo que se puede. Tenemos capacidad instalada. Tenemos cerca de 500,000 médicos y enfermeras, cerca de 300,000 enfermeras y más de 200,000 médicos que laboran en las instituciones públicas. Y estas 22,000 unidades se puede, es factible. Doctor, la política de salud se pretende cambiar, se puede cambiar en este país. ¿Debemos dar un viraje en alguna época, en algún momento, a largo plazo? ¿Tenemos que ir ubicándonos en otro contexto? Es que las condiciones van cambiando. México ha cambiado demográficamente. Era hasta hace 30 años un país de niños, hoy es un país de jóvenes. Pero en 20 años más o 30 años más va a ser un país con 1 de cada 4 mexicanos en el 2050
tendrá 60 años o más. Será un país en donde los adultos mayores tendrán una presencia muy fuerte, muy importante y demandarán servicios. Y los servicios que demanda un adulto mayor son distintos a los que demanda un menor de 15 años. Entonces, claro que hay que ir ajustando las políticas. La propia condición o estructura de la salud, las necesidades, los problemas han cambiado. Hace 40 años los mexicanos morían por diarreas y por infecciones respiratorias. Hoy es la diabetes, el cáncer, los infartos, las enfermedades cerebrovasculares. Es otro tipo de patología. Las políticas públicas se tienen que ir cambiando conforme se va transformando la propia sociedad. Y esto, con esto que usted nos dice, nos lleva necesariamente a hablar de la niñez, de la obesidad, de la hipertensión. Bueno, la obesidad y la gordura que presentan los niños, que los acompañará cuando adquieren estas enfermedades el resto de la vida, lo cual para el Estado mexicano también es costoso. Y para la familia, y para el niño, efectivamente. A ver, este es uno de los grandes problemas que tenemos los mexicanos hoy. En los niños, sí, pero también en la población adulta. 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso o francamente obesidad. Y 1 de cada 3 niños mexicanos tienen exactamente lo mismo. Esto, con una genética como la que tenemos, nos hace proclives a tener diabetes mellitus, a padecer una serie de enfermedades que podemos prevenir si mejoramos nuestros hábitos nutricionales, si mejoramos la calidad de la alimentación. Y con esto de calidad quiero decir comer de manera sana y hacer ejercicio, movernos, activarnos físicamente. Con esas 2 medidas y algunas otras acciones complementarias, no al tabaquismo, no al abuso en el consumo del alcohol, las condiciones de la salud de los mexicanos mejorarían de manera muy importante. El nombre del juego, José Luis, se llama prevención. Quisiéramos que el secretario de Salud nos cambiara las papas y el gansito por una zanahoria y una lechuga. Es imposible, esto es cultural. Se puede, pero tenemos que empezarlo en la familia y en la escuela. Ahí es donde podemos incidir, no en el hospital. Tenemos que hacerlo con la comunidad, en la comunidad, educando en materia de salud, participando activamente con las madres, con las familias, con los maestros. Ahí está el secreto, yo no tengo ninguna duda de que es factible. Cambiamos los hábitos para mal, cambiémoslos ahora para bien. Y esto quiere decir contenerse, esto quiere decir tener cuidado, saber calcular, entender bien qué es lo que uno está comiendo y qué es lo que uno tiene que hacer. Los estilos de vida se han transformado. ¿Y cómo implementar una estrategia para llegar e impulsar una cultura en un hábito muy arraigado, ancestralmente arraigado que tiene el mexicano en general? Cada quien en sus formas, ¿no? El norte, usted sabe que tenemos un estilo de comida, bueno, de comer, no de alimentarnos. Quizá en el sur se alimentan mejor que nosotros, no sé. ¿Cómo implementar una cultura? Y a lo mejor el que quiere alimentarse bien, pues no tiene dinero, porque hablamos de los contrastes y las desigualdades. Sí, vaya, lo que tenemos que hacer es aprovechar los productos regionales. Es entender que la gastronomía mexicana tiene tal variedad que en efecto no es lo mismo, ni siquiera en el norte, no es lo mismo la manera en la que se come en Tamaulipas que la forma en la que se come en Chihuahua, en Nuevo León que en Baja California. Y por supuesto esto es muy diferente a lo que sucede con Oaxaca, o con Puebla, con Veracruz, con Yucatán o Campeche. Hay que entender esa variedad, hay que aprovechar los productos regionales. Este es un país que tiene, José Luis, 10,000 kilómetros de litorales, de costa. Sí. Hay que comer más pescado. Hay productos que son realmente económicos. Hay que aprender a consumir muchas cosas que ahorita no tenemos esa costumbre.
¿Se puede transformar esto? Yo insisto, sin lugar a duda que se puede. ¿Cómo ha evolucionado en este sexenio, en el sexenio claro, la primera parte no le tocó a usted, evidentemente, usted estaba en su responsabilidad como rector, pero ¿cuáles han sido los números del gobierno del presidente Peña Nieto que pueda presumir, decir, así agarramos el país? A ver, pero no tenemos en el programa 2 horas para hablar de esto, José Luis. O sea, son muy pocos Quisiera minutos. tenerlo. No, lo de lo más significativo. A ver, yo voy a decir algo que impacta globalmente. Y voy a hablar también de algunos de los problemas que tenemos, de manera muy rápida. A ver, algo que a mí me parece que es francamente extraordinario. Este país, en los últimos 42 meses, en 3 años y medio, pues, ha podido ser capaz de generar poco más de 2 millones de empleos formales y con prestaciones. Esto es extraordinario, es inédito. Nunca en la historia del país se había generado tal cantidad de empleo formal, completo, con todas las prestaciones de la ley. Pongo un ejemplo. Hace 6 años, poco más de 450,000 empleos en el mismo periodo. Y hace 12 años, números negativos, decreció el empleo. Entonces, ¿y qué quiere decir empleo? Quiere decir seguridad social. ¿Y qué quiere decir seguridad social? Quiere decir acceso a los servicios y a los programas de salud. Ese es un ejemplo. Otro, hemos mejorado en materia de mortalidad infantil, se ha logrado descender. Ha disminuido la mortalidad por accidentes y ha aumentado la capacidad de cobertura de atención con los programas de la seguridad social y con el propio seguro popular. La carencia por falta de acceso a los servicios de salud en estos 3 años y medio ha disminuido en una cantidad superior, muy superior al 15%. Bueno, junto a eso tenemos mayor conciencia de algunos problemas, el de la obesidad, la diabetes, el sobrepeso, la conciencia del problema de los embarazos en niñas y adolescentes, que es un grave problema que tenemos en nuestro país. Cada día, José Luis, nacen cerca de 30 niños de niñas, de madres niñas, de niñas que deberían estar en la escuela, que deberían estar jugando y que van a estar cuidando a sus bebés, a sus pequeños. 1 de cada 5 de los nacimientos que se registran en el país son de madres que tienen 19 años o menos y que con frecuencia se trata de embarazos y de nacimientos no planificados, no decididos con toda conciencia y que van a tener o van a generar problemas en la mujer, con frecuencia en el bebé y con frecuencia en la propia familia y en el conjunto de la sociedad. Esto tiene que ser, volvemos a lo mismo, cultural. Esto es cultural, efectivamente, pero no solo cultural. Este es un asunto en donde tenemos que verlo integralmente. Es un tema que tiene que ver con la salud, sí, pero también con el desarrollo de la familia, también con la educación sexual. A ver, doctor, lo interrumpo. ¿Qué tanto el nuevo modelo educativo, tiene que contribuir a la obesidad, al sobrepeso, a evitar embarazos, etcétera? ¿Qué tanto se le debe de recargar? Porque pues hay familias, y creo que el número debe ser importante, que en su casa no les dicen cómo alimentarse, al contrario, o no les dicen que hay que cuidarse porque eso. Entonces, ¿qué tanto se debe apostarle a la educación, al sistema educativo? A ver, salud y educación son un binomio que sin duda alguna, si lo hacemos bien, es un binomio muy fuerte que es equivalente a desarrollo social. Salud y educación son 2 de los grandes igualadores sociales. Nos ayudan a disminuir la desigualdad, a combatir la pobreza, por supuesto la ignorancia y la enfermedad, prevenir. Entonces, ahí está parte del tema. Son 2 de las prioridades del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, salud y educación,
y yo estoy persuadido de que juntos podemos hacer mucho más. Ahí está parte del futuro de nuestro país, del porvenir de México y de los mexicanos. Por último, Sí, porque nos están presionando. Sí, nos está. Bárbaramente. Soy respetuoso de su tiempo y agradecido, por supuesto. Al contrario, gracias. Pero no me puedo ir sin hacer esta pregunta. Un temor que viene generándose y no se ha podido, a pesar de que lo quieren o han querido frenar, no se ha podido. Pero el secretario de Salud sí me lo va a señalar categóricamente. Se privatiza, ¿hay intención de privatizar el Seguro Social, el servicio del Seguro Social en este país, sí o no? Ninguna intención, imposible, impensable. Soy un profundo convencido de la defensa de las instituciones públicas de salud y de educación. Lo he mostrado en el pasado, lo voy a demostrar ahora, y no hay absolutamente ningún interés, ninguna intención y tampoco ninguna posibilidad de que así se haga. México necesita de servicios públicos, José Luis, y salud y educación son parte de los puntales del gobierno del país, del Estado mexicano, y tenemos la necesidad de no debilitarlos y por el contrario de fortalecerla. Ninguna, pero absolutamente ninguna posibilidad o intención en ese sentido. Yo quisiera terminar agradeciendo la posibilidad de la plataforma de estar aquí con ustedes, agradecer la invitación del señor gobernador de esta entidad que me ha permitido acompañarlo, ver servicios, ver programas y hacer una gira que sin duda a mí me va a servir enormemente. Muchas gracias al gobernador, muchas gracias a ustedes en Plataforma ABC. José Narro Robles, el doctor secretario de Salud del Gobierno Federal. Le quedo muy agradecido y a la espera de seguir esta plática la próxima vez que venga a Nuevo León. ¿Le parece? Compromiso. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes también.